¿Y si te dijera que todo lo que has intentado conseguir en tu vida, estás haciéndolo de la manera equivocada? Que mientras más te esfuerzas por ser feliz, más infeliz te vuelves. Que mientras más persigues el éxito, más se aleja de ti. Y que mientras más intentas controlar tu vida, menos control tienes realmente. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero existe una antigua sabiduría que ha transformado la vida de millones de personas durante siglos. Y hoy, voy a compartir contigo esta enseñanza a través de una historia que cambiará para siempre tu forma de ver el mundo. Bienvenidos a Historias y Cuentos Zen. Soy tu narrador, y en los próximos minutos descubrirás el arte más difícil de dominar, el arte de no intentar. En las montañas del norte de China, donde las nubes se enredan entre los picos como algodón de azúcar, existía un pequeño monasterio budista. No era el más grande, ni el más famoso. Pero tenía algo especial. En él vivía un maestro llamado Lao Chen, conocido en toda la región por su extraordinaria habilidad para no hacer nada. Sí, has escuchado bien. No hacer nada. Los campesinos venían de aldeas lejanas solo para verlo sentado bajo un cerezo, observando cómo las hojas caían. Los comerciantes se desviaban de sus rutas para preguntarle el secreto de su paz. Y los monjes de otros templos susurraban su nombre con respeto y curiosidad. Pero nuestra historia no trata sobre el maestro Lao Chen. Trata sobre un joven llamado Wei. Wei tenía 25 años y estaba desesperado. Había intentado todo para encontrar su lugar en el mundo. Había estudiado con los mejores maestros de caligrafía, pero sus trazos siempre parecían forzados. Había practicado artes marciales durante años, pero sus movimientos carecían de fluidez. Había intentado meditar, pero su mente era como un caballo salvaje que no podía domar. Debo esforzarme más, se decía cada noche antes de dormir. Debo intentarlo con más fuerza. Pero mientras más lo intentaba, peor le iba. Una tarde de otoño, después de fallar por 7ª vez en el examen imperial para convertirse en funcionario del gobierno, Wei decidió que ya era suficiente. Si ni siquiera puedo aprobar un examen después de años de estudio, pensó amargamente, ¿qué sentido tiene seguir intentando? Derrotado, comenzó a caminar sin rumbo. Sus pies lo llevaron por senderos de montaña que no conocía. Cuando el sol comenzó a ponerse, se dio cuenta de que estaba completamente perdido. Y entonces lo vio, el pequeño monasterio. Wei llamó a la puerta de madera. Un monje anciano, de sonrisa amable y ojos que brillaban como estrellas, le abrió. Maestro Lao Chen, dijo Wei, inclinándose con respeto. He escuchado hablar de usted. Me han dicho que usted posee el secreto de la paz interior. Por favor, acépteme como su estudiante. El maestro lo observó durante un largo momento. Tan largo que Wei comenzó a sentirse incómodo. Finalmente, Lao Chen habló. ¿Por qué quieres estudiar conmigo? Porque he intentado todo, respondió Wei con voz quebrada. He dado mi máximo esfuerzo en cada cosa que he hecho, y siempre fallo. Estoy cansado de intentar. Estoy cansado de luchar. El maestro sonrió. Entonces estás listo, dijo simplemente, y abrió la puerta de par en par. A la mañana siguiente, Wei esperaba que el maestro le asignara tareas difíciles, ejercicios complicados, mantras que memorizar. Eso era lo que todos los maestros hacían, ¿no? Pero Lao Chen tenía otros planes. Hoy, dijo el maestro, vas a barrer el patio del monasterio. Wei parpadeó, confundido. ¿Barrer? ¿Eso era todo, solo barrer? Sí, maestro, respondió, tomando la escoba de bambú. Wei comenzó a barrer con determinación. Cada movimiento era preciso, calculado. Movía la escoba de izquierda a derecha con fuerza, asegurándose de que ni una sola hoja quedara fuera de lugar. Sudaba, se concentraba, se esforzaba. Después de 2 horas, había terminado. El patio estaba impecable.
El maestro salió de su habitación, observó el trabajo de Wei, y asintió. «Está limpio», dijo. «Pero dime, Wei, ¿cómo te sientes?» «Cansado, maestro. Pero satisfecho por haber hecho un buen trabajo». «Mañana», dijo Lao Chen, «vuelve a barrer el patio. Pero esta vez, no intentes hacerlo bien. Simplemente, barre». Wei frunció el ceño. ¿No intentar hacerlo bien? ¿Qué clase de enseñanza era esa? A la mañana siguiente, Wei tomó nuevamente la escoba. Recordó las palabras del maestro: no intentes hacerlo bien. Simplemente barre. Pero, ¿cómo se hace algo sin intentar hacerlo bien? Comenzó a barrer, pero su mente estaba confundida. Cada vez que movía la escoba, se preguntaba: ¿estoy intentando o no estoy intentando? ¿Esto es esfuerzo o no es esfuerzo? Y entonces sucedió algo extraordinario. En medio de su confusión, una brisa suave sopló a través del patio. Las hojas que acababa de barrer volaron nuevamente por todas partes. Wei se detuvo, observando cómo las hojas danzaban en el aire, cayendo donde el viento decidía. Y por primera vez en su vida, Wei se rió. No fue una risa de frustración o de locura. Fue una risa genuina, nacida de la comprensión de algo profundo. Él no tenía control sobre el viento. No tenía control sobre las hojas. No tenía control sobre casi nada en el universo. Y en ese momento de rendición, algo dentro de él se aflojó. Comenzó a barrer nuevamente, pero esta vez era diferente. No pensaba en hacerlo perfecto. No pensaba en impresionar al maestro. La escoba se movía casi por sí sola, siguiendo un ritmo natural. Sus brazos estaban relajados. Su respiración era tranquila. Cuando terminó, el patio no estaba tan perfecto como el día anterior. Había algunas hojas en las esquinas. Pero Wei se sentía ligero. Como si se hubiera quitado una armadura pesada que llevaba puesta desde siempre. El maestro Lao Chen apareció, observó el patio, observó a Wei, y sonrió ampliamente. «Ahora», dijo, «estás comenzando a entender». Esa noche, sentados junto al fuego, el maestro Lao Chen le contó a Wei una historia. Hace muchos años, comenzó, había un famoso arquero llamado Hou Yi. Era tan habilidoso que podía disparar una flecha a través del ojo de una aguja a 100 pasos de distancia. Un día, un joven se le acercó y le preguntó: «¿Cuál es el secreto de tu puntería perfecta?» Hou Yi sonrió y respondió: «Cuando apunto, no intento dar en el blanco». El joven estaba confundido. «¿Cómo puedes dar en el blanco si no intentas darlo?» «Porque», explicó el arquero, «cuando intentas, creas tensión. La tensión en tu mente crea tensión en tu cuerpo. La tensión en tu cuerpo hace que tu mano tiemble, que tu respiración se vuelva irregular, que tus músculos se contraigan en el momento equivocado. En cambio, yo me convierto en el arco. Me convierto en la flecha. Me convierto en el blanco. Y cuando ya no hay separación entre yo y el objetivo, la flecha simplemente encuentra su camino». Wei escuchaba con atención. Comenzaba a entender algo, aunque todavía no podía expresarlo con palabras. «Maestro», preguntó, ¿está diciendo que nunca debemos esforzarnos? ¿Qué debemos ser perezosos y no hacer nada? Lao Chen negó con la cabeza. «No, Wei. No se trata de no hacer nada. Se trata de hacer sin forzar. Se trata de esfuerzo sin tensión». Los antiguos lo llamaban Wu Wei. El concepto de Wu Wei, continuó el maestro, es algo que pocas personas en el mundo comprenden verdaderamente. Pero aquellos que lo hacen, transforman completamente su existencia. Si esta historia está resonando contigo, si sientes que has estado luchando demasiado en tu vida, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias y enseñanzas Zen que han ayudado a miles de personas a encontrar paz y claridad en medio del caos moderno.
Presiona ese botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Créeme, lo que viene a continuación te va a sorprender. Los días se convirtieron en semanas. Wei continuó realizando tareas simples en el monasterio: barrer, preparar té, cuidar el jardín, lavar los cuencos. Pero algo había cambiado en su forma de hacerlas. Antes, cuando preparaba té, su mente estaba llena de pensamientos: ¿estará a la temperatura correcta? ¿Le gustará al maestro? ¿Qué pensará de mí? Ahora, simplemente preparaba té. Sentía el calor del agua. Observaba cómo las hojas se desplegaban. Disfrutaba el aroma que llenaba la habitación. Y curiosamente, el té sabía mejor que nunca. Un día, el maestro le dijo: Wei, quiero que pintes ese biombo de bambú. Wei sintió que su corazón se aceleraba. La pintura siempre había sido su mayor frustración. Había pasado años intentando perfeccionar sus trazos de pincel, pero nunca lo lograba. Sus bambúes siempre se veían rígidos, sin vida. Maestro, dijo nerviosamente, no soy bueno pintando. Siempre fallo. Entonces no pintes como alguien que intenta ser bueno pintando, respondió Lao Chen con simpleza. Pinta como alguien que no está intentando nada. Solo permite que el bambú se pinte a sí mismo a través de ti. Wei tragó saliva. Tomó el pincel, lo mojó en tinta negra, y se sentó frente al biombo blanco. Al principio, su mano temblaba. Los viejos pensamientos regresaban: tiene que ser perfecto. No puedo fallar otra vez. ¿Qué pasará si lo arruino? Pero entonces recordó las hojas danzando en el viento. Recordó al arquero que se convertía en la flecha. Cerró los ojos, respiró profundamente, y dejó ir. Cuando el pincel tocó el papel, algo mágico sucedió. El pincel se movía solo. O al menos así lo sentía Wei. No había lucha. No había tensión. Su brazo era como una rama flexible que se mecía con la brisa. La tinta fluía, los trazos aparecían, y Wei era simplemente un testigo. Pintó durante horas, pero se sintieron como minutos. Cuando finalmente dio el último trazo y dejó el pincel, se quedó mirando su obra. Los bambúes en el biombo eran vivos. Tenían una energía, una vitalidad que nunca había logrado antes. Algunos eran gruesos, otros delgados. Algunos estaban perfectamente rectos, otros ligeramente curvos. No había uniformidad perfecta, pero había algo mucho más valioso: había verdad. El maestro Lao Chen se acercó en silencio y observó la pintura durante un largo momento. Dime, Wei, preguntó finalmente, ¿cómo lo hiciste? Wei reflexionó. Y entonces, con una sonrisa, respondió: No lo hice yo, maestro. El bambú se pintó a sí mismo. Lao Chen asintió, sus ojos brillando de orgullo. Ahora comprendes, Wu Wei. El arte de no intentar no significa ser pasivo o perezoso. Significa actuar en armonía con la naturaleza de las cosas, en lugar de luchar contra ella. Significa esforzarse sin tensión. Significa hacer sin forzar. Wei sintió como si una verdad profunda se revelara ante él. Maestro, dijo, durante toda mi vida he estado nadando contra la corriente del río, agotándome, luchando por llegar a algún lugar. Pero lo que usted me ha enseñado es que debo nadar con la corriente. Exactamente, confirmó el maestro. Y cuando nadas con la corriente, llegas más lejos con mucho menos esfuerzo. Esta es la paradoja: al dejar de intentar tan desesperadamente, logras más de lo que jamás lograste intentándolo. Pasaron varios meses más. Wei había cambiado profundamente. Su rostro estaba más relajado. Sus movimientos eran fluidos. Y por primera vez en su vida, se sentía en paz consigo mismo. Un día, llegó al monasterio un mensajero de la capital.
¿Hay aquí un estudiante llamado Wei?, preguntó. Wei se acercó, curioso. He sido enviado por el Consejo Imperial, explicó el mensajero. Hay una última oportunidad para presentar el examen que no aprobaste hace meses. Es mañana al amanecer en la ciudad. Si deseas presentarte, debes partir ahora. Wei miró al maestro Lao Chen. El anciano simplemente sonrió y dijo: La decisión es tuya, Wei. Wei reflexionó. Antes, habría corrido desesperadamente hacia esa oportunidad, lleno de ansiedad y de la necesidad de demostrar algo. Pero ahora... Maestro, dijo, ya no necesito aprobar ese examen para saber quién soy. Ya no necesito ese título para sentirme valioso. Pero, ¿quieres presentarlo?, preguntó Lao Chen. Wei se dio cuenta de algo importante, ya no sentía la necesidad compulsiva, pero sí sentía un genuino interés. No para demostrar nada, sino simplemente por el placer de hacerlo. Sí, respondió con calma. Quiero intentarlo. Pero esta vez, sin intentar desesperadamente. El maestro sonrió ampliamente. Entonces ve. Y recuerda, sé como el agua. El agua no lucha, pero tampoco se rinde. Simplemente fluye, se adapta, y eventualmente encuentra su camino. Wei viajó toda la noche y llegó a la capital justo cuando el sol comenzaba a salir. Se sentó en la sala del examen junto a cientos de otros candidatos. Todos se veían tensos, nerviosos, sudando antes de que siquiera comenzara la prueba. Wei, en cambio, estaba tranquilo. Cuando le entregaron las preguntas, no sintió el pánico habitual. En lugar de eso, leyó cada pregunta con curiosidad, como si fueran acertijos interesantes en lugar de obstáculos aterradores. Comenzó a escribir. No intentaba impresionar a nadie. No intentaba ser perfecto. Simplemente dejaba que las palabras fluyeran, compartiendo lo que sabía con honestidad y claridad. Cuando terminó, dejó el pincel con calma y salió de la sala. No se quedó esperando ansiosamente los resultados. No pasó días preocupándose por si había aprobado o no. Simplemente regresó al monasterio y continuó con su vida. 2 semanas después, llegó otro mensajero. Wei había obtenido la calificación más alta del examen. No solo había aprobado, sino que había superado a todos los demás candidatos. Cuando le dieron la noticia, Wei simplemente sonrió con serenidad. ¿No estás emocionado?, preguntó el mensajero, confundido. Estoy contento, respondió Wei, pero mi valor no depende de esta calificación. Aprobé porque dejé de intentar desesperadamente aprobar. Y esa es una lección mucho más valiosa que cualquier título. Wei decidió quedarse en el monasterio. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Con el tiempo, él mismo se convirtió en un maestro. Y a cada estudiante que llegaba buscando el secreto del éxito, la felicidad o la paz interior, Wei les contaba su propia historia. El arte de no intentar, les decía, no es rendirse. No es ser pasivo. Es comprender que hay una diferencia entre esfuerzo y lucha. Entre acción y forcejeo. Entre fluir y forzar. Cuando plantas una semilla, no la jalas hacia arriba para que crezca más rápido. Simplemente creas las condiciones adecuadas y permites que la naturaleza haga su trabajo. Lo mismo sucede con tu vida. Cuando dejas de intentar forzar cada resultado, cuando dejas de luchar contra la realidad, cuando aceptas el flujo natural de las cosas, es cuando paradójicamente logras más de lo que jamás imaginaste posible. Este es el Wu Wei. Este es el arte de no intentar. Y así termina nuestra historia sobre Wei y el maestro Lao Chen. Pero esta no es solo una historia antigua de un monasterio lejano. Es una verdad atemporal que puedes aplicar hoy mismo en tu vida. ¿Has estado luchando demasiado? ¿Intentando demasiado? ¿Forzando las cosas? Tal vez es momento de soltar un poco. De confiar en el proceso.
de fluir con la vida en lugar de nadar contra su corriente. El arte de no intentar no es fácil de dominar. Requiere práctica, paciencia, y sobre todo, requiere que desaprendas muchas cosas que te han enseñado. Pero cuando lo logras, tu vida se transforma. Si esta historia te ha inspirado, te invito a que te suscribas a Historias y Cuentos Zen. Cada semana compartimos enseñanzas que pueden cambiar tu perspectiva y traer más paz a tu vida. Dale like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje, y déjame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida has estado intentando demasiado? Recuerda, como el agua que fluye, como el bambú que se dobla con el viento, aprende a ser flexible. Aprende a soltar. Aprende el arte de no intentar. Nos vemos en la próxima historia. Que la paz esté contigo.